Buenas noches, mis hermanos. Es una alegría estar juntos nuevamente, celebrando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tengan ustedes una feliz culminación de este día alrededor de la bendita palabra de Dios. Un cariño para todos los que nos están escuchando por teléfono y ahora también le damos la bienvenida a todos aquellos que se van a comunicar por Facebook Live en Luis Pereira, Estudio Bíblico. Bendito sea el nombre del Señor, damos gracias por estar juntos y si Jenny me está escuchando, un saludo para ella y para su familia. Bendito sea el nombre del Señor. En esta noche, mis hermanos, ya me estoy acostumbrando a buenos momentos y quiero seguir sin perder esta costumbre, pedirle a Alicia que ella nos dirija, que entone una canción para el Señor. Gloria al nombre de Cristo. El Señor les bendiga en esta noche y voy a cantar una canción para la gloria del Señor. Y dice así. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial, en el cual lavado fui, aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar, mientras tenga que vivir mi último suspiro al dar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Gloria a Dios, gloria al nombre del Señor. Es un precioso himno que escribió Augusto Toplady en el año 1762. Dice que este hombre estaba caminando por la playa a la orilla del mar y de pronto no se percató que venía una tormenta muy fuerte y él corrió a buscar refugio y encontró allí entre las rocas un hueco, una hendidura en la peña donde él se guareció, se protegió de aquella tormenta y mientras estaba en ese lugar él estuvo orando y meditando en quién era Jesucristo para él y él pudo decir, tú eres la roca de la eternidad, la roca de las edades, que fuiste abierta para mí para darme refugio. Que en esta noche, mis hermanos, esa roca de la eternidad sea nuestro refugio. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria, gloria al nombre de Cristo. Mis hermanos, en esta noche les invito a estar juntos en el capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras ustedes lo van buscando, capítulo 8 de Romanos, versículo 1, yo les voy a ir recordando un poquito. Podemos ver dos divisiones importantes en estos capítulos que hemos estado viendo últimamente. Desde el capítulo 5, versículo 12, hasta el capítulo 6, verso 23, nos habla de dos personas, Adán y Cristo. ¿Quiénes éramos nosotros en Adán
y quiénes somos ahora en Cristo, ¿no es cierto? Gloria, gloria a Cristo. Todo lo que hemos recibido al nacer en esta tierra vino de Adán, aquel personaje que nos llevó, nos inició, vamos a decir así, en el pecado, en la desobediencia a nuestro Dios. Pero allí estuvo Cristo, ¿no es cierto? Que vino, murió por nosotros, que nos trajo una nueva vida, una opción, nos dio esperanza. Después tenemos desde el capítulo 7, verso 1, hasta lo que vamos a ver esta noche, Romanos 8, versículo 39, tenemos la carne versus el espíritu. Acuérdense, mis hermanos, capítulo 7 de Romanos, estábamos viendo cómo el hombre no puede, una vez que ha sido justificado por la fe, no puede vivir la vida cristiana ahora en el esfuerzo propio. Y ese es un gran error, mis hermanos. Muchas veces cuando alguien nos habla del perdón, por ejemplo, decimos, y Cristo murió por nosotros, fue ofendido, Él perdonó todo lo que le hicieron. ¿Cuánto más vamos a perdonar nosotros si no sufrimos ni la mitad de lo que pasó Cristo? Pero yo te puedo decir una cosa, mi hermano, esa no es la vida cristiana. Cristo no vino acá a la tierra para dejarnos un ejemplo y para que después Él dijera, imítenme. No, Él vino para darnos su vida, para hacer posible que nosotros pudiéramos vivir en obediencia de acuerdo a la voluntad de Dios. Para eso murió Cristo, para impartirnos su vida, mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pablo, aquel hombre que nos estaba escribiendo, fíjense en el capítulo 7, decía la palabra, versículo 15, es un hombre que está sinceramente queriendo hacer la voluntad de Dios. Él sabía que hemos sido justificados por la fe. Él sabía lo que dice la palabra de Dios tocante a nuestra unión con Cristo y nuestra identificación con Él a través del bautismo, ¿no es cierto? Pero ustedes saben que es muy lindo estar sentados con la Biblia en la mano o en la iglesia, ¿no es cierto? Y después viene el día lunes, como digo yo. Viene el día a día. Cuando ya no tenemos la iglesia, cuando los hermanos no están con nosotros y cuando ahí tenemos que vivir la vida cristiana que se espera que vivamos. Y entonces Pablo se da cuenta de una cosa, dice, porque lo que hago no lo entiendo. Un hombre que estaba confundido. Dice, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y veíamos, ¿no es cierto?, que el pecado es un principio, el pecado es una ley que se va cumpliendo en nuestros miembros, ¿no es cierto? Y dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y entonces, el versículo 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora fíjense, Pablo después da una exclamación, como muchos de nosotros pudiéramos darla, o al menos alguna vez lo hemos hecho. Miserable de mí, dice en el verso 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuántas veces? Dígame en esta noche, mi hermano, con la mano en el corazón, ¿no le gustaría vivir más comprometido con Dios? Una vida donde realmente, esa vida abundante, de poder experimentar el gozo del Espíritu Santo, de estar llenos de esa paz que Cristo nos vino a dar, de tener una vida que perdona, de tener una vida crucificada al yo, ¿no es cierto? Que el único anhelo que sea es tener los ojos en Jesús. Y dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí viene la exclamación gloriosa de Romanos capítulo 7, verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Primera cosa que tenemos que aclarar, ya lo hemos estado viendo, entonces viene la pregunta, ¿qué es la carne?
¿No es cierto? Para aquellos que son del continente, del sur del continente, no es lo que tiramos en la parrilla. Carne me habla de la naturaleza humana, lo que yo era antes de que Cristo viniera a mi vida, ¿no es cierto? Aquella inclinación al mal, todo lo que es humano. O sea, carne es una persona que está viva sin Cristo. Eso es carne, la humanidad, ¿no es cierto? Más los apetitos de las pasiones que embargan, que vienen de nuestros cuerpos, ¿no es cierto? Hay personas que parecen que son gobernadas por las hormonas en vez de las neuronas, ¿no es cierto? Y entonces ya podemos estar de acuerdo que carne es la vieja naturaleza, lo que nosotros éramos antes de conocer a Cristo. Pablo le dice a los de Corinto, no les pude escribir como a espirituales, sino a carnales, dice. ¿Por qué? Porque no andáis en el espíritu, sino en la carne. Dice, andáis como hombres. Hombres se refiere a aquellos que no tienen a Cristo. Hombre se refiere a cualquier persona que no ha nacido de nuevo. Y usted sabe lo que los mueve, lo que gobierna a una vida sin Cristo, ¿no es cierto? Y dice, habiendo celos entre vosotros, envidias, pleitos, contiendas, divisiones. Esos son todas obras de la naturaleza humana, ¿no es cierto? Pero qué lindo que Pablo dice, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Ahora empieza el capítulo 8, mis hermanos, y dice, mire, preste atención a esta aseveración que hace Pablo. Ahora, o sea, ahora es aféresis de hora, que quiere decir en este momento, en este preciso momento. Ahora estamos en el 28 de agosto del 2020, ¿no es cierto? Y dice, ahora, en este día, en esta hora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria al nombre de Cristo. Condenación es un veredicto dado por un juez y que es contrario, es adverso a nuestros intereses, ¿no es cierto? Acuérdense que la Biblia, la ley, fue dada para demostrar al hombre su incapacidad de agradar a Dios, la incapacidad del hombre de llenar los requisitos que Dios imponía a través de la ley. Y ahí nos demostraba la incapacidad de la ley para santificarnos. ¿Por qué? No porque la ley fuera mala, sino por la causa de nosotros, de nuestra debilidad. La ley no nos podía hacer mejores. La ley simplemente nos mostraba el pecado que había en nosotros, todo lo que no estaba de acuerdo a Cristo. ¿Se acuerdan, mis hermanos, cuando el viernes pasado veíamos que la ley es como un espejo? Me muestra todo lo mal que yo estoy, pero no puede hacer nada para mejorarme. Pero qué lindo que dice ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora me da la razón por la cual no hay ninguna condenación. Fíjese, dice versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto merece un análisis, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, en primer lugar, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, mis hermanos, la salvación, acuérdense que nosotros, una planta, vamos a decir, Dios, la Biblia nos compara con planta, ¿no es cierto? Y la Biblia dice que una planta da fruto de acuerdo a su género, a su especie, ¿no es cierto? Así como un peral da peras, como un duraznero va a dar duraznos, ¿no es cierto? O melocotones, como dicen los españoles. Así nosotros también, por nuestra naturaleza, se manifestaban los frutos, ¿no es cierto? Usted lo puede ver en Gálatas capítulo 5, los frutos de la carne, ¿cuáles son? Celos, envidias, contienda, todo eso, disensiones, enemistades, falta de perdón, egoísmo, ¿no es cierto? No teníamos que esforzarnos para dar ese fruto porque éramos por naturaleza descendientes de Adán, reproducíamos la vida que estaba en nosotros. Pero dice la palabra de Dios
que cuando Dios nos salvó, nos tomó y nos puso en Cristo. Esto lo veíamos en el capítulo 6. Ahora estamos en Cristo. Por eso que el Señor Jesucristo nos dice, permaneced en mí. Permaneced en mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, por la gracia de Dios, acuérdense, yo les había compartido, 1 Corintios 1, versículo 30, que gracias a Dios, por Dios estamos en Cristo, quien nos ha sido hecho salvación, justificación, nos ha sido sabiduría. Y gloria al nombre del Señor. Mis hermanos, esto es lo que tenemos que aprender a ver. Yo y usted, mi hermano, si usted ha creído en Cristo, usted ha sido puesto por Dios en Cristo Jesús. Por eso es que la palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿No es cierto? Pero fíjense, volviendo a la palabra aquí en Romanos capítulo 8, verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estamos en Cristo. Ahora me dice otra cosa, los que no andan conforme a la carne. Esa palabra andar es la palabra del griego peripateo, que significa moverse, conducirse. Lo que nos mueve, lo que nos lleva a conducirnos de la manera que nos conducimos, eso es, si nosotros nos movemos de acuerdo a nuestra naturaleza humana, por eso tenemos que aprender a conocer a Cristo a través de las Sagradas Escrituras y a través de una relación personal con Él, ¿no es cierto? Con el Cristo que mora en nosotros ahora, que está siendo formado en nosotros. Dice la palabra de Dios que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no se mueven, los que no andan conforme a la carne, a la naturaleza humana, al esfuerzo propio. Mis hermanos, Cristo no murió para que yo me venga a esforzar para ser santo. Él murió, repito, hasta el cansancio. No me voy a cansar de repetir esto. Cristo murió para darme su vida, para que mi vida yo la depositara en la cruz y Él me diera su vida. Por eso, otra cosa que hay que repetirlo una y otra vez. Pablo a los Gálatas, capítulo 2, verso 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿ven? La carne es como un ser de carne y hueso, vamos a decir, una persona, un ser humano, eso es lo que quiere decir. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo ahora, como Pablo también le dice allá a los colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo. Mis hermanos, cuando Cristo resucitó, a nosotros nos resucitó juntamente con Él. Y por mediante las aguas del bautismo es una identificación pública. Hemos creído en esa obra que Dios ha hecho en Cristo y nosotros ahora pedimos ser bautizados porque nos estamos identificando con eso. Y mi hermano, así como Cristo dice cuando Juan el Bautista estaba bautizando allá en el Jordán, vino Jesús también a bautizarse y Juan no quería bautizarlo. Dice, tú vienes a mí para que yo te bautice y tú me tienes que bautizar a mí. Y entonces el Señor Jesús le dijo, deja, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Acuérdense en que Él vino para identificarse plenamente con nosotros. Se hizo igual a nosotros, sin pecado, pero se hizo igual a nosotros con nuestras limitaciones, aún con las tentaciones que muchas veces tenemos, igual a nosotros. Qué lindo que Él se hizo igual a nosotros para que nosotros pudiésemos ser hechos iguales a Él. Y Él se viene y es bautizado por Juan. Y dice que cuando salía de las aguas, los cielos se abrieron. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo creo que este es un tiempo que
tenemos que esperar ver cielos abiertos. Nuestro Dios es un Dios grande, misericordioso, maravilloso, un Dios de poder, mis hermanos, cuyo brazo no se ha cortado, su poder no ha menguado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Si nosotros andamos conforme a la palabra de Dios, conforme a este bendito libro, mis hermanos, vamos a ver cielos abiertos. No porque se van a abrir los cielos cada vez que obremos nosotros. Los cielos fueron abiertos en aquel momento que Cristo vino y obedeció al Padre allí en el Jordán. No tenemos que andar ordenando, Señor, abre los cielos. Los cielos ya están abiertos en el nombre de Jesucristo. Bendito sea Dios. Ahora note una cosa, versículo 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y acá hay una palabrita interesante, la palabra la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Antes nosotros, en nuestra vieja naturaleza, en nuestra vieja vida, vivíamos sin Cristo, dice, sin Dios y sin esperanza en el mundo, ¿no es cierto? Y no teníamos más remedio que pecar, no nos quedaba, no teníamos ni que pensar para pecar porque nos salía por naturaleza. Era algo tremendo, ¿no es cierto? Dígame si no era así. Había una ley que nos llevaba a pecar. Acá, esa palabra ley, ¿qué significa? ¿Qué cosa es una ley? Es algo que se cumple constante e inexorablemente, independientemente del lugar. Algo que se repite, eso es una ley. Y había una ley. Nosotros pecamos porque éramos por naturaleza pecadores y porque la ley del pecado nos llevaba a pecar. Mis hermanos, pero vino Jesucristo, murió en la cruz y Él derramó de su Espíritu, envió de su Espíritu, ahora para que el Espíritu traiga la ley de vida en Cristo Jesús. Y mis hermanos, en esta noche les voy a compartir, a los que están por teléfono se los voy a tener que narrar porque no lo van a poder ver, pero en esta noche los que me ven por Facebook van a ver que tengo en mi mano un avión. No vayan a pensar, va a decir, este ya con 2 meses de estar en Facebook, ahora ya tiene un avión personal, ¿no? Es de juguete, ¿no es cierto? Y fíjense, un avión puede estar en el suelo, esta es una réplica más o menos, una réplica china, vamos a decir así, ¿no es cierto? De un Airbus 380, el avión más grande de pasajeros más grande del mundo. Ustedes saben, el Airbus tiene un peso total de 550 toneladas, 550.000 kilos, si se lo quiere en libras, son 1.260.000 libras. Fíjense, tremendo. Ahora, si nosotros le hubiéramos preguntado a los padres fundadores de esta nación, le hubiéramos mostrado un Airbus en aquel tiempo, ¿no es cierto? Un avión, y le diríamos, ese avión puede volar. Ellos hubieran dicho, está loco. Está loco. ¿Cómo va a volar? 550 toneladas. 550 toneladas. No puede nunca levantarse. Hay una ley que lo mantiene en tierra. Y esa ley se llama la ley de la gravedad. ¿No es cierto? Que la ley de la gravedad enunciada dice que todo cuerpo es atraído al centro de la Tierra. Por eso es que usted, si yo en esta noche levanto este avioncito y lo dejo caer, busca la Tierra, porque no se puede sostener en el aire. Pero esa era la ley de la gravedad la que lo mantenía. Estos 550 toneladas de metal, de goma, de plástico, todo lo que compone un avión, ¿no es cierto? Pero bendito el día en que el hombre quiso volar como las aves, ¿no es cierto? Y empezó a estudiar, y empezó a ver las leyes que gobiernan la naturaleza.
No es que ellos crearon las leyes estaban, ellos las descubrieron, ¿no es cierto? Y lo primero que tuvieron que aprender es la ley de la aerodinámica, que es la parte de la mecánica que estudia la interacción entre un cuerpo y el aire. El aire es un gas, ¿no es cierto? La interacción que se efectúa entre el aire y un cuerpo físico, ¿no es cierto? Entonces el hombre empezó a diseñar lo que es ahora conocemos como un avión, y fíjense, a través de los años ustedes van a ir viendo la evolución que tuvo el avión, y van a ver que el fuselaje, la parte central del cuerpo donde van los pasajeros, tiene una forma de uso, una forma alargada, porque es la forma que menor resistencia ofrece al viento, ¿no es cierto?, al aire. Pero ahí está lo mismo. Usted dice, pero ¿cómo vuela un avión? ¿Cómo puede? Y el avión vuela por esa aerodinámica, y porque el avión le permite colgarse del aire, vamos a decir así, por el flujo de aire que va sobre sus alas. Noten una cosa, un Airbus A380 tiene 73 metros de largo desde la nariz hasta la cola, 73 metros, pero de una ala a la otra tiene 79 metros. Fíjense en la tremenda importancia de las alas, son lo que le dan sustentación al avión, y a través de los flaps, que son piezas móviles, planos móviles, son las que permiten, vamos a decir así, engancharse en el aire, ¿no es cierto? Y eso es lo que lo va a mantener flotando, vamos a decir así. Pero también el avión tiene, si ustedes ven, tiene 4 motores o turbinas muy potentes, ¿no es cierto? Que esas turbinas son una especie de ventiladores que soplan, chupan el aire y lo soplan, y eso permite que los flaps se muevan y vayan aprovechando el aire para que el avión pueda ir subiendo o pueda descender, ¿no es cierto? Pero hay una cosa, hay 4 fuerzas que intervienen en el vuelo de un avión. En primer lugar, mis hermanos, es la fuerza, ¿no es cierto?, del impulso. Los motores lo impulsan al avión hacia adelante. Pero ¿saben qué? Si el avión no pudiera colgarse del aire, siempre estaría corriendo en la tierra, porque lo que lo elevan son los flaps, las alas que empiezan a inclinarse, y el avión entonces ese aire, es el aire el que lo levanta. Note una cosa, el aire puede levantar 550 toneladas. Casi 600 pasajeros lleva un avión de este tipo. Y entonces teníamos el empuje, pero también tenemos la otra parte, que es la resistencia. Tiene que haber un equilibrio entre empuje y resistencia, pero también está otra fuerza, que es la de la sustentación. Y tiene la otra fuerza, que es el peso del avión. Tienen que llegar a un equilibrio, tanto que los técnicos, los ingenieros han logrado equilibrar entre el empuje, la sustentación, el peso del avión y la resistencia del aire para que pueda volar. Ahora note, lo que parecía imposible hace 150 años atrás, ahora uno ve, y si usted va a Walmart acá en la 13 y la 87, más de una vez yo me quedo con la boca abierta. Hace ya casi 24 años que vivimos acá en Miami, pero siempre cuando vemos esos aviones bajar tan bajito, uno se queda con la boca abierta mirándose, pero ¿cómo puede volar semejante, si me permiten la expresión, bestia de metal, ¿no es cierto? Es impresionante. Pero noten una cosa, mis hermanos, así es la ley. La ley ustedes no la pueden ver. Quizá que alguien diga, no, pero si no la podés ver, ¿cómo vas a creer en la ley? Bueno, ahora dejamos que el avioncito aterrice, ¿no es cierto? Pero fíjense, del mismo modo que ese avión pudo vencer la fuerza de la gravedad, ¿no es cierto?, y elevarse como si fuera un ave, así también ahora nosotros podemos empezar a elevarnos en nuestra vida espiritual. Hay una ley, mis hermanos, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Pero volvamos a traer el avión.
Fíjense en el diseño, todo aerodinámico. No es casualidad, no es capricho que un avión tenga la forma que tiene. Quizás dice, oh, qué linda forma. Pero no, eso, todo el diseño del avión obedece a la ley de la aerodinámica, que es sacar provecho del aire, ¿no es cierto? Es tremendo. Así nuestras vidas se tienen que ir acomodando. Por eso estamos estudiando la palabra de Dios, mis hermanos, para irnos acomodando, sometiéndonos a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Antes lo que sostenía al avioncito en la tierra, al avión en la tierra, ahora ya no lo pudo retener, porque vino una fuerza superior, la fuerza de los motores y todas las leyes de la aerodinámica que permiten que el avión remonte vuelo, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios, porque lo que era imposible para la ley, era imposible. Si has estado tratando de vivir la Biblia por tus fuerzas, te vas a dar cuenta que es imposible. Imposible. Los discípulos una mañana fueron y le preguntaron al Señor, Señor, ¿cuántas veces perdonaremos a nuestro hermano? ¿Hasta 7 veces? Y el Señor le dijo, no os digo que hasta 7, sino 70 veces 7. Entonces los discípulos, como buenos latinos, le dijeron, ¡epa! Es difícil eso. ¿Quién va a poder ser salvo así? Y el Señor le dijo, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Es posible vivir la vida cristiana. No nos conformemos con menos, mis hermanos. Así como un avión para volar tiene que levantar la nariz, ¿no es cierto?, para remontarse, así tiene que ser nuestra actitud, nuestra manera de pensar. Tenemos que levantar, ¿no es cierto?, nuestras miradas, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice la palabra de Dios, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, haciéndose igual a nosotros, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mis hermanos, usted me puede decir, eso está lindo. El pecado fue condenado. Ojo, note una cosa, el pecado fue condenado, no fue destruido. Tengamos cuidado. Hay una cosa, el viejo hombre fue crucificado, pero todavía yo lucho con una naturaleza humana. Mis hermanos, no nos engañemos, yo no estoy enseñando de que ahora ya el pecado no existe más, de que ahora puedo vivir en libertad. No, la lucha continúa, mis hermanos, continúa. Pero si tú sigues pensando que no se puede, y vas a seguir como el avioncito en la tierra. Pero si el hombre, al diseñar el avión, pensó que se podía volar. Ahora, qué lindo, usted no se maravilló una vez, el Airbus tiene 5 años ya de estar volando, ¿no es cierto? Pero lo que tiene, yo vi un video del primer vuelo inaugural, por supuesto, sin pasajeros, pero hay que tener fe, ¿no es cierto?, a esos pilotos para montarse en ese avión, de creer que podía volar, de creer en la capacidad de los ingenieros, de las manos de obra que intervino en ese avión. Y la vida cristiana es una vida de fe, mi hermano. Si vas a seguir mirando hacia abajo, y te vas a quedar en el suelo. Pero si crees que en Cristo todo es posible, y vas a apuntar más alto, mi hermano, más alto. Gloria a Dios. En esta noche no venimos a buscar un debate teológico. En esta noche lo que queremos venir es a decirte, se puede, mi hermano, en Cristo Jesús. Los hombres a veces dicen, sí, se puede. No, pero en Cristo Jesús todo. Al que cree, todo le es posible. Ahora note una cosa, sin fe es imposible, dice. Sin fe es imposible.
Y lo más triste es que es imposible agradar a Dios. Pero si la palabra dice que se puede vivir como cristianos, pero acuérdense que no es en mis propias fuerzas, sino en la fuerza del Señor que vive en mí. Por eso cada mañana cuando nos levantamos tenemos que caer sobre nuestras rodillas y decir: Señor, soy como ese avioncito que necesita tu empuje, necesita la fuerza de tus motores para remontar vuelo. Yo he leído tu palabra, yo he meditado en ella, yo he hecho la tarea, pero Señor, si no es tu viento, tu espíritu soplando en mí, no me puedo elevar. Y Santo Tomás de Kempis, un hombre que vivió hace muchos siglos atrás, él escribió una frase que realmente me impactó, cuando dice: si al ir caminando y el polvo del camino te molesta en los ojos, la tierra te molesta en los ojos y los insectos, y dice: ¿no será que estás caminando o estás volando demasiado bajo? Si las cosas de este mundo te están atando, te están asustando, te han llenado de temor, ¿no será que estás volando demasiado bajo? La otra cosa importante de un avión: el avión no aletea, no aletea. Simplemente el avión toma todo su mayor gasto. Acuérdense que un avión, para poder despegar, es lo mismo que para aterrizar, necesita viento en contra. Por eso los aviones no siempre despegan del mismo lado acá en Miami, en todos los aeropuertos, ni tampoco aterrizan siempre del mismo lado. Es por una cuestión de qué lado viene el viento en contra, ¿no es cierto? Y los dos momentos más críticos en un vuelo son el despegue y el aterrizaje. No tengas miedo cuando el avión ya se estabilizó, ¿no es cierto? Pero el avión, cuando más gasta combustible, cuando los motores están más potentes, es cuando están o despegando o aterrizaron. ¿Vio el ruido que hace cuando un avión recién aterrizó? Es porque ejerce esa fuerza para frenar tanta peso en movimiento, ¿no es cierto? Pero acuérdense de esto, mis hermanos. Si el avión no deja, no enciende los motores, yo puedo tener el avión más grande del mundo, pero si no enciendo los motores y dejo que alguien que sabe lo conduzca, ese avión no sirve para nada. Pero qué lindo que ese avión necesita todo el mayor trabajo para elevarse. Y después, una vez que está elevado, ya no gasta tanto combustible, no requiere tanto esfuerzo para volar, ¿no es cierto? Y así es la vida cristiana, mis hermanos. Dice que Dios, lo que era imposible para la ley, versículo 3, volvemos a leer: por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y al pecado fue condenado en el cuerpo de Cristo. Dice: quien él mismo llevó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados. Gloria a Dios. ¿Y cuáles son los pecados? Los que cometí ayer, los que cometí hoy y los que voy a cometer. Él ya cargó. Por eso Él puede dar perdón, mis hermanos. Ahora repito, ojo, no me vaya a malentender. Le ruego, preste atención. No es que ahora, sí, yo puedo pecar. No, no, no. Él te puede perdonar porque ya Él llevó el castigo de nuestra paz. ¿No es cierto? Pero, mi hermano, si has nacido de nuevo, si has probado de la gracia de Dios, yo creo que es una pavada, es una estupidez pensar que uno puede volver a pecar, puede caer en la ley. ¿No es cierto? Uno va a tener una lucha continua, ¿no es cierto? Pero lo más lindo es aprender a discernir cuando viene la tentación, decir: basta, hasta acá nomás, no sigamos jugando. Y acá hay una palabra de Dios. No sigamos jugando con la tentación. Son las que nos atraen, cuáles son nuestras debilidades. Y yo te digo una cosa: llevemos esas debilidades a la cruz de Cristo y dejemos que su fortaleza sea la que mande en nuestra vida. Como dice Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que imparte su fuerza en mí. Gloria al nombre del Señor.
Porque los que son de la carne, y acá viene una cosa, pero ¿cómo puedo hacer yo para vivir la vida cristiana? Eso está muy lindo, hay una ley que ya ha sido vencida, pero acá viene la clave, mis hermanos. Ahora tenemos que poner nuestra mente a funcionar. Acuérdense que en la mente se origina toda la vida del hombre. Acuérdense, mis hermanos, por así decirlo, en la mente se cocina todo lo que el hombre es. Tal es su pensamiento en su corazón, tal es él, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero hay una cosa, ahí tenemos, la Biblia nos manda a renovar el espíritu de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Tenemos que empezar a pensar como la palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo, mis hermanos, ¿no es cierto? Gloria, gloria al nombre del Señor. Y me gustaba, hay un predicador que me gusta escucharlo, leer sus libros, Tony Evans, ¿no es cierto? Un morenito que realmente me ha bendecido en varios libros que he leído de él, y él tiene un pensamiento muy lindo, una definición muy linda de lo que es la fe, ¿no es cierto? Y dice, ¿qué es la fe? La fe es actuar como si lo que Dios dice es verdad. Así de simple. Es actuar como que lo que Dios dice es verdad. Si Dios dice que por sus llagas yo he sido sanado, no hay que pegarle más vuelta. Decir amén y en Cristo Jesús todo lo puedo. Gloria al nombre del Señor. Por eso se puede ser santo, mis hermanos. Él murió. Por eso es que dice, sed santos como yo soy santo. Porque se puede, no porque... ¿Por qué me dice que tengo que ser santo? ¿Porque Dios es santo? No, porque Él está en mí. Él es santo. Él está en mí. Entonces dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Si yo sigo pensando, uy, pero la lucha, la vida cristiana es así, que esto, que el otro. No, pero empecemos a poner la mente en Cristo. ¿Quién es Cristo? Él se levantaba muy de mañana y aún muy oscuro, iba y buscaba el rostro de su Padre. Dice, el Hijo nada puede hacer sino lo que ve hacer al Padre, eso mismo hace. Qué lindo que es, pero decir, pero hermano, a mí me gusta dormir, yo no soy el apóstol Pablo, no soy Jesús, pero ¿saben qué? Jesús está morando en ti. Tenemos que creer eso, mis hermanos. Tenemos que hacernos a la idea de que Jesucristo mora, vive en mí. Y que si yo le hablo, Él es real. Él es real, no es un concepto. Él es real. Él es el que me cambia. Dice que si he sido justificado por su sangre, ¿cuánto más seré salvo por su vida? Si la vida de Él está en mí, y como decíamos el viernes pasado, cada vez que participo de la cena del Señor, estoy comiendo a Cristo, estoy bebiendo a Cristo. Él me está impartiendo vida, mis hermanos. Gloria al nombre del Señor. Yo creo en eso. Y por eso, mis hermanos, sé que por la gracia voy a mantenerme firme. Bendito sea Dios. Y dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿No es cierto? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El otro día me daba risa, me causó gracia, una frase que dijo uno de mis sobrinos, ¿no es cierto? No voy a dar nombre, pero él dice, si vos querés que el tío Luis hable contigo, preguntale de la Biblia. Dice, si querés que el tío Luis hable con vos, preguntale de la Biblia. Dice, hablale de la Biblia, dice. Enseguida tiene tema, dice. Gloria a Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermano, ¿quién no quiere tener vida? ¿Quién no quiere tener vida en abundante? ¿Quién no quiere estar sano? Acuérdense que la enfermedad es la muerte luchando para vencer a la vida que hay en tu cuerpo. Ahí nosotros tenemos que decir, por sus llagas yo he sido curado.
la obra de Cristo fue perfecta. Total. Mi hermano, ya sé, con tu teología me vas a decir, no, pero pará, hay que tener sentido común. Que sea Dios el que te diga, bástate mi gracia. Pues yo te puedo asegurar una cosa. Hay un testimonio de una persona, Joni Eareckson Tada, una chica que muy jovencita al arrojarse en una pileta de natación, en una piscina, se golpeó la cabeza y quedó cuadriplégica. Quedó que ella podía pintar con el pincel poniendo en la boca, no podía hacer nada. Y muchos hermanos fueron y oraron por ella, hermanos pentecostales, para que Dios la levantara. Y nunca sufrió o pudo experimentar el milagro de volver a caminar. Pero ¿saben qué? En esa vida se puede ver la gracia de Dios obrando. Eso es importante. Perdé cuidado, mi hermano. Cuando Dios quiere hacer algo que no te quiere, suponiendo que está demorando tu sanidad, vas a experimentar la gracia de Dios y esa gracia te va a dar paz. Ahora, si estás mortificado, si no tenés paz, es tiempo de que empieces a orar. Pero muchas veces la falta de paz y la falta de vida en nuestros cuerpos es porque no nos estamos ocupando del Espíritu. En esta mañana, mis hermanos, me vino una palabra de Dios mientras meditaba en el Salmo 103. No vamos a meditar en todo el Salmo, pero simplemente piensa en esto, dice. Y cuando dice, bendice alma mía, Jehová, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y después dice, y el que sana todas tus dolencias. Note una cosa, primero habla de perdón, después habla de sanidad. Muchas veces estamos enfermos porque no hemos recibido el perdón de Dios. Si en esta noche no te has arrepentido y has rendido tu vida a Cristo, es un buen tiempo para hacerlo, mi hermano o amigo. ¿No es cierto? Pero muchas veces como cristianos vamos viendo cosas, vamos guardando rencor, resentimiento, vamos guardando un espíritu de crítica y eso va apagando la vida en nosotros. Porque dice que el espíritu gozoso es medicina para todo el cuerpo. Pero un espíritu triste, un espíritu seco es carcoma para los huesos. Y entonces dice la palabra, el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¡Ja! ¿Quién no quiere tener paz? Si te ocupas del espíritu no vas a tener que andar orando para tener paz. Entonces dice, pues los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si no has experimentado el Espíritu de Cristo en tu vida, la solución es decir, ponerte de rodillas y decir, Señor Jesucristo, he creído, rindo mi vida a ti, Señor. Y vas a ver que el Espíritu Santo va a empezar a obrar en tu vida. Ahora, no esperes sentir, no esperes emociones. Primero tienes que obrar por fe, por obediencia a la palabra de Dios. Y después va a venir la experiencia. Y dice, termino con esto, mis hermanos. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y de acá los dejo con esta inquietud para el viernes que viene, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ese ser guiado es ser conducidos por el Espíritu de Dios. Acuérdense, antes nos movíamos por nosotros mismos.
Ahora tenemos que empezar a ser movidos, a ser conducidos, a ser guiados, a ser llevados por el Espíritu de Dios. Esta es mi invitación y si Dios lo permite, nos vemos el próximo viernes. Dios les bendiga. Amén.